Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy en el webinar. Me acompaña Andrés Capucho y hoy vamos a hablar sobre el tema de cómo formar equipos virtuales de alto rendimiento. Para arrancar, quisiéramos como hacer una breve dinámica. Les pido por favor que entren a mentis.com e inserten el código donde hemos creado una pequeña encuesta para confirmar qué tanto están trabajando de manera virtual o remota. Así que por favor les pido que entren, vayan entrando, gracias. Y en los resultados ahí vamos a ver que la mayoría, pues por la situación que tenemos en este momento, nos vemos abocados a estar trabajando desde casa, ¿verdad? Y miren, casualmente al preparar esta webinar, buscaba algunas estadísticas y una de ellas nos decía que desde hace 10 años hicieron una encuesta a más de 200 profesionales en Estados Unidos para evaluar cuál era su método de trabajo. Y resulta que el 80% respondió que trabajaban de manera remota. O sea que esto no es un tema al cual estamos ajenos, sino que desde hace un par de años atrás venimos trabajando de esta manera. Lo que sí es importante para sacarle mayor provecho es poder conocer cuáles son como aquellos pasos, consejos, tips, consideraciones relevantes que debemos tener para que esos equipos de trabajo sean de alto rendimiento. Pero entonces la pregunta sería, ¿y qué es un equipo virtual? ¿Por qué un equipo virtual? Y en este momento, con la condición de salud que tenemos y que enfrentamos, pues nos vemos obligados a trabajar de manera remota. Un equipo virtual, ¿verdad? Si nos hacemos la pregunta, nos obliga a nosotros hoy en día, ¿sí?, a trabajar de manera aislada, ya con la situación que tenemos y el llamado de quédate en casa, definitivamente antes estábamos acostumbrados a trabajar unos al lado de los otros, pues ya nos vemos a trabajar de manera distante. Entonces, un equipo virtual requiere y exige que se mantenga esa dinámica y esa sinergia que existía antes. ¿Para qué? Para poder lograr y cumplir de forma cohesionada e integrada los objetivos, tanto a nivel de equipo como a nivel organizacional. Entonces, ¿qué significa ser virtual? Definitivamente personas que físicamente no están en el mismo lugar. Podemos inclusive a estar ubicados en otros países. Entonces, también lo que llamamos el teletrabajo, eh, la persona puede estar en cualquier lugar. Yo veo por lo menos mis hijas que están tomando clases virtuales, ellas están en sus salones, trabajan de una manera cómoda, pero también he tenido la oportunidad en la experiencia profesional que tengo de desempeñar o ejecutar proyectos de manera virtual y he tenido la oportunidad de trabajar con equipos de trabajo, con personas que físicamente están ubicados en Europa, en México, Estados Unidos, entonces inclusive Filipinas, y vemos ahí que hay una serie de consideraciones que debemos de tomar en cuenta que más adelante vamos a ver. Y no solamente eso, sino que hemos tenido reuniones en donde uno puede observar que hay personas que están, o escuchar que hay personas que están en casa, hay personas que están fuera, que han salido a hacer alguna diligencia, y en ese momento se conectan y tienen ese tipo de trabajo, pero sin embargo, pues la dinámica se da. Entonces, realmente un equipo virtual hoy en día es obligatorio, pero para sacarle ese mayor provecho, ¿verdad? Es necesario, como les decía antes, seguir una serie de pasos y tener en cuenta una serie de consideraciones. Así que bueno, para esto y pues para arrancar con el tema, es importante que ustedes tengan en cuenta lo primero que les va a compartir Andrés. ¿Por qué? Porque este es un cambio y todo cambio tiene un impacto porque genera incertidumbre en el ser humano. Entonces, esto tiene una afectación
tal vez nosotros ni siquiera conscientemente nos damos cuenta. Así que Andrés les va a explicar esta parte de cómo este cambio y este mecanismo o este método diferente de trabajo nos puede afectar para que lo tengamos en cuenta. Andrés, te paso los micrófonos. Al emprender una nueva actividad, la parte del cerebro que está detrás de tu frente, la corteza prefrontal, necesita realizar un esfuerzo considerable para comprender y aprender lo que estás haciendo. Pero esta misma corteza prefrontal es también la sección más avanzada de tu cabeza, que procesa ideas y te permite obtener conclusiones elaboradas. Sin importar si se trata de algo tan intangible como un proceso nuevo en tu empresa, un lenguaje de programación, una técnica de programación o una actividad física, la corteza prefrontal consumirá una enorme cantidad de oxígeno cuando se enfrente a este desafío. Por eso, uno se siente muy cansado los primeros días de un nuevo trabajo o cuando se tiene que modificar la rutina diaria. Así que es importante entender que durante un periodo de cambio las personas tendrán mucho más desgaste y en algunas ocasiones su motivación bajará debido al cansancio. Pero cuando se practica la misma acción una y otra vez, eso lleva a que las conexiones neuronales comiencen a hacerse cada vez más fuertes y que empiecen a recordar con facilidad cómo emparejarse con otras y obtener el resultado correcto. En estas situaciones se activa el hardware de tu cerebro llamado ganglio basal o ganglia basal, que es el encargado de almacenar la experiencia como si fuese un disco duro. El ganglio basal se encuentra en la parte central del cerebro y se caracteriza por consumir muy poca energía. Por eso, una vez automatizadas las tareas, uno se siente más aliviado y las puede llevar a cabo casi sin pensar. El gran desafío para las personas es afrontar lo que consideran una amenaza. A menudo tienen pensamientos recurrentes e irracionales que le dicen que esto no va a funcionar, que no podrán lograrlo. De alguna manera parece que nuestro cerebro se opone y genera mucha resistencia a los nuevos hábitos y miedo al fracaso. Cuando se afronta un desafío, un cambio radical o se debe hacer algo nuevo, la corteza prefrontal utiliza niveles de oxígeno muy altos. Y cuando esto ocurre, la amígdala cerebral se activa casi automáticamente. La amígdala cerebral se compone en realidad de dos estructuras pequeñas del tamaño de una almendra y se consideran cruciales en la detección de amenazas. Suelen llamarlas los detectores de humo del cuerpo. Llenan tu cerebro con químicos cuando estás en modo de protección o intimidación, ayudándote a resguardarte inmediatamente de las amenazas. En casos más severos, también pueden crear una reacción física visible que te prepara para una acción muscular violenta. Tu corazón comienza a latir más rápido, tu rostro cambia de color, tu respiración se acelera. Pero en todos los casos, estas estructuras del cerebro son cruciales para sobrevivir en entornos donde la información proviene de varios sitios al mismo tiempo y donde las situaciones cambian regularmente. Sin embargo, la amígdala puede tomar el control del cerebro e insertar pensamientos y emociones negativas para intentar sabotear tu plan y hacerte volver a tu círculo de confort. Esto le sucede a la mayor parte de las personas afectadas por un cambio importante. Por ejemplo, cuando este cambio implica modificar ampliamente la forma de trabajo o su estatus en la empresa. La amígdala requiere menos de 110 milisegundos para activarse, pero hace falta más de 220 milisegundos para que los pensamientos se hagan conscientes. Por eso, la información que se maneja cuando uno comienza a reflexionar sobre las ideas ya ha sido filtrada por la amígdala y se tienen pensamientos negativos y sesgados en una dirección. Ya. Se les activa y entonces no piensan. La amígdala reacciona en 110 milisegundos. Entonces, uno lo que hace es que sale corriendo y se sube a un árbol o se mete ante una casa, pero no se para a pensar, oh, hay un león. ¿Qué hago? A, corro hacia aquella casa. B, no. La amígdala lo que hace es que, y a los 220 milisegundos, la corteza prefrontal comienza, toma el control, ¿sí?
Entonces, esto, para nuestros antepasados cuando estaban ¿no? cazando o que se enfrentaban a los peligros, les era súper útil. Pero a nosotros a veces nos juega una mala jugada, porque la amígdala se activa muchas veces ante situaciones de incertidumbre, ¿no? Ante, por ejemplo, ante la situación que hemos pasado y que estamos pasando. La situación de volver al trabajo y por ahí haber perdido algo de estatus. Todas esas cosas disparan la amígdala. Y el tema es que en esos 110 milisegundos ya uno se forma un concepto. Y la amígdala secuestra a la corteza prefrontal. Esto lo que significa que es que uno se forma un prejuicio de esto no va a funcionar, esto o sea, todos que no estamos en el mismo lugar no va a andar, y cuando reacciona la corteza prefrontal, uno ya tiene un pensamiento negativo. Eso se llama sesgo de confirmación. Entonces, todos ante una situación que nos sentamos estresados o amenazados, corremos el riesgo de tener un sesgo en el pensamiento. Esto es importante conocerlo, porque si somos conscientes, podemos ayudar a los demás y nosotros mismos detenernos a reflexionar mejor y no tender a simplemente rechazar las nuevas ideas. Y entonces, a continuación, Marlene le va a hablar de algunos retos que hacen disparar la amígdala cerebral, ¿no? Gracias, Andrés. Miren, y no solamente estos retos, ¿verdad? Sino también tenemos el trabajo virtual, según estudios realizados por Keren Isabel del Stony Brook University, eh, tuvo como resultado o arrojó parte de este estudio que decía que los equipos virtuales, algunos de los elementos que se reducen, ¿verdad? Cuando trabajamos en equipos virtuales, uno es la confianza en un 83%. La innovación también tiene un porcentaje alto, que es un 93%. La satisfacción un 80% y el desempeño un 50%. Entonces, ¿esto qué nos dicen estos datos estadísticos? ¿Verdad? Que son algunos, pueden haber muchos más, que son elementos que tenemos que tener presentes y que tenemos que trabajar y manejar de una forma adecuada. ¿Para qué? Para sacarle mayor provecho, porque al final lo que necesitamos es que estos equipos virtuales generen valor a la organización. Entonces, aunado a eso, también tenemos estos retos que vemos aquí en pantalla. Cuando nosotros estamos trabajando de manera virtual y más estamos en una etapa de lluvia, por lo menos si son personas que están aquí en Panamá, entonces hay algunos momentos de intermitencia en la conexión a Internet. Cuando uno trabaja de forma aislada, surgen dudas y tal vez en ese momento no tienes esa persona al lado a quien tú puedas hacer consultar. Y pues esto te demanda mucho más empoderarte y responsabilizarte de esas acciones que vayas a tomar en un momento dado al desempeñar tu trabajo. Entonces, pues obviamente el trabajar de forma remota complica el crear relaciones y realmente eso es lo que más facilita el lograr o el obtener resultados cuando uno trabaja en equipo. La comunicación se ve afectada también. Hay hasta cierto punto dificultad para leer el lenguaje, por eso un poco lo que vamos a ver hoy, porque hay métodos, hay herramientas que nos ayudan y nos facilitan a poder leer ese lenguaje. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros tenemos que entender
cuáles son esas emociones que tiene cada uno de los integrantes de nuestros equipos para poder cohesionarlos y trabajar de una forma integrada y obtener los resultados en el tiempo que se necesita, porque estos son tiempos en donde la rapidez la necesitamos. O sea, tenemos muchos factores adversos en este momento. Y por último, estamos en un entorno familiar en donde estamos expuestos a diversos tipos de distracciones y esta es una realidad. Entonces lo importante es que lo tengamos en cuenta, no para pensar que no lo podemos lograr, sino al contrario, son elementos y consideraciones que debemos tener presente. Entonces, pues también hay una serie de percepciones que se pueden formar cuando trabajamos desde el punto de vista virtual por el tema de la comunicación. ¿Cuáles son eso? Yo puedo percibir que si una persona no entrega los resultados a tiempo es porque su productividad es baja y no necesariamente. Surgen malos entendidos, puede darse, las relaciones se pueden tensionar si hay puede darse también una baja participación en reuniones. Yo he tenido la oportunidad de estar en clientes manejando proyectos y cuando tenemos reuniones virtuales, pues realmente por factores externos, muchos, pues no participas en las reuniones. La confusión, la apatía y pues esto también conlleva un sinnúmero de quejas. Entonces, ¿cómo lo podemos lograr? Aquí vamos a empezar a ver cómo nosotros podemos ir formando estos equipos virtuales que sean de alto rendimiento. Lo primero que tenemos que hacer es que este equipo tiene que tener objetivos claros, ¿sí? Todos los integrantes del equipo, y yo siempre lo repito en mis clases, esto es como una evangelización. Siempre tenemos que estar, cada vez que tengamos reuniones, tenemos que estar repasando y refrescando y recordando cuáles son estos objetivos, hacia dónde vamos. Y cuál es mi propósito, por qué yo formo parte de este grupo, cómo yo contribuyo, cuál es el resultado que este trabajo que estamos haciendo va a dar, cuál es su importancia, porque desde ahí eso nos ayuda a que cada uno de los miembros del equipo comience a tener ese sentido de pertenencia y no solamente darlos, sino motivarlos y hacerlos parte del proceso de definición y de establecimiento y validación de esos objetivos que estamos trazando. Realmente el equipo tiene que formar parte de todo el proceso y hay diferentes métodos. Ahora Andrés va a comentarles algunos que son los que estamos usando, que son de mayor utilidad y que dan resultados positivos. Importante también tener una guía del empleado, que él tenga, o de los integrantes del equipo, que él tenga esas reglas claras de cómo nos vamos a manejar, cómo se maneja la organización, si hay alguna definición en temas de horarios, algunas políticas que se tienen que cumplir como equipo. Y obviamente, como les digo, es importante que ellos participen en todos estos procesos de revisión, de definición y de validación, ¿sí? Y también ellos tienen que saber, como les decía, los propósitos claros, cuál es el objetivo, tanto a nivel de negocio, ¿sí? De organización, de unidad, de la cual forma parte su equipo, o es responsable su equipo, y también a título personal. Y esto tiene que ir bidireccional. Tanto yo como líder de un equipo virtual, yo tengo que saber cuáles son esos objetivos que cada uno de los integrantes de mi equipo tiene o ha establecido. Yo tengo que conocer a los miembros de mi equipo. Aunque estemos trabajando de forma virtual, yo tengo que saber conocerlo a él personalmente y yo también tengo que conocer a él, conocerlo profesionalmente. Yo tengo que saber cuáles son sus competencias, cuáles son sus habilidades, qué es lo que más le gusta hacer, cuáles son sus retos, cuáles son las situaciones a las cuales él se enfrenta. Entonces, es una serie de información y eso es vital porque al final no trabajamos con máquinas, trabajamos con personas y las personas son las que ejecutan y llevan a cabo el proyecto. Entonces, uno, como les decía anteriormente, objetivos, propósitos claros. Dos, tenemos que tener roles. Cada integrante del equipo tiene que conocer cuál es su rol, cuál es su participación, cuáles son las competencias, si mis competencias son claves para la organización
o esa función que yo estoy desempeñando requiere de una competencia clave, de una habilidad o un conocimiento clave. Yo como organización, yo tengo que conocer cuál es el inventario de competencias que yo tengo a nivel organizacional y también a nivel de integrantes de equipos, porque si la organización en estos tiempos, para poder cumplir esos objetivos estratégicos, demanda de una competencia clave y ninguno de los miembros de mi equipo la tiene, yo tengo que definir un plan de formación y de desarrollo de esa competencia, porque es clave. ¿Sí? En este momento, en los tiempos en los que estamos, tenemos que enfocarnos en actividades que generen valor a la organización. Y la única manera es que yo cuente con ese personal que tenga esas competencias claves para poder llevar a cabo esas actividades que generen valor. Con estos objetivos establecidos y consensuados entre los miembros del equipo y estar con esa evangelización, ese recorderis permanente, vamos a poder lograr que estas personas estén alineadas, ¿sí? Que todos estemos enfocados a trabajar para el logro de un objetivo común. Y si los hacemos partícipes desde el inicio, vamos a lograr personas comprometidas. Hay otros elementos que hay que tomar en cuenta cuando uno gestiona y uno trabaja con personas, ¿sí? Y esto tiene que ver con el liderazgo. Y les puedo decir que es importante las habilidades técnicas, pero es vital y son vitales las habilidades blandas. La parte de liderazgo, la parte de comunicación es clave en este tipo de gestión cuando usted trabaja con personas. Entonces, necesitamos, ¿verdad? Una descripción de funciones clara, que la gente, algo sencillo, pero sí que la gente esté clara. Y por dentro de esto, ¿verdad? También necesitamos para nosotros poder tener o lograr este nivel de compromiso y mantener esta alineación del equipo en un objetivo, al logro de un objetivo común y de resultados esperados, necesitamos establecer diversos tipos de rutinas de interacción de diferentes niveles. Nosotros necesitamos conocer como miembros, somos miembros de un equipo, pero ese equipo forma parte de una organización. Entonces, como parte de una organización, yo necesito saber cómo van avanzando y cuál es el logro de esos objetivos organizacionales, por dónde va el negocio, hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a lograr, qué cambios, qué ajustes hay que hacer. ¿Sí? Y cómo yo participo en todo esto, cómo yo contribuyo. Entonces, estas son rutinas que se tienen que definir y esto va a depender de la naturaleza, de la madurez de los miembros del equipo, de la naturaleza del negocio, de los recursos que tengamos, de las herramientas que utilicemos. Esto les va a hablar un poco más Andrés. Y también esto, tenemos que verificar que el mensaje esté llegando a las personas. O sea, la comunicación es vital. Nosotros tenemos que estar manteniéndonos comunicados, por no decir el 100% de nuestro tiempo, el 80% cuando gestionamos, y para tener equipos de alto rendimiento tenemos que estar en constante comunicación con los miembros del equipo, de diferentes maneras. Entonces aquí, como pueden ver en la gráfica que presento, hay diferentes métodos a través de los cuales, o medios a través de los cuales nosotros nos podemos comunicar o interactuar con nuestros equipos. Usted decide cuál es la más conveniente dependiendo de los recursos que tienen. Obviamente, la más íntima, la más conveniente es, y la que genera menos ruido en la comunicación, es la cara a cara, porque usted puede ver si ese lenguaje corporal, que es mucho más eficiente que un lenguaje escrito. ¿Sí? Pero también, pues como en este momento esa no es una opción que tenemos, entonces vemos que el segundo método sería la telepresencia. ¿Sí? La telepresencia que puede ser una combinación, porque hay personas que en este momento van ciertos días al trabajo y otros días trabajan en casa. Entonces está también la videoconferencia, el teléfono, hacer conferencias telefónicas, están los IM, que el más preferido, porque ahí hablando con Andrés, decíamos, pero ponemos mensajes instantáneos, que es lo primero que uno piensa a WhatsApp. Bueno,
realmente en entornos laborables el más recomendado es Slack y es el que nosotros le recomendamos en este momento. También a nivel organizacional hay estándares dependiendo del tamaño de la organización y la internacionalización que tenga. Hay otras herramientas que definen como estándares y los correos electrónicos. Pero lo que sí es cierto, que en este momento hay un bombardeo de información y cuando uno trabaja en entornos virtuales, te hablan a través de diferentes medios al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Priorizar. Siempre tenemos que establecer una prioridad. ¿Sí? Porque yo me he visto en momentos en los que he tenido una persona al lado, recibo, me escriben por la herramienta de mensaje instantáneo, estándar de la empresa, recibo correo electrónico, tengo una llamada simultánea al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Siempre tenemos que pensar en qué es lo que genera valor a la organización y priorizar. Entonces, al final, como pueden ver en esa figura, tenemos que abrazar el cambio. Sí, vamos a definir rutinas de interacción, pero también es importante que tengamos en cuenta que estos son momentos que son ágiles. Tenemos que ser flexibles, así que tenemos que abrazar ese cambio y establecer y ajustarnos a ese nuevo ritmo. 3, tenemos que empoderar y ejecutar, ¿sí? Un liderazgo colaborativo. Entonces, si nosotros tenemos objetivos claros, si nosotros hemos definido en equipo cuáles son nuestras reglas de gestión, cuáles son los valores que nos rigen y que nos mueven, ¿sí? Las personas van a estar empoderadas. Y esto también tiene que ver con la contratación de la persona. Si usted no contrató a esa persona y usted cuenta con ella, vaya y busque cuál es su perfil y cuáles son sus competencias. Un equipo virtual funciona mejor con personas que son colaborativas, con personas que tienen liderazgo, con personas que se comunican. Entonces, claro, tenemos que trabajar con las personas. Esas son habilidades que podemos desarrollar o nos podemos apoyar con ciertas herramientas como las que hemos mencionado anteriormente. Pero es importante empoderar a las personas, darles las herramientas, formarlas para que ellas puedan gestionarse, autogestionarse y autoevaluarse, ver, ok, para esta tarea yo necesito estas competencias, no las tengo, tengo que ver cómo las desarrollo, ¿sí? O me las da la organización, pero yo también como líder, ¿sí? Si yo ejecuto y ejerzo mi liderazgo personal, entonces yo puedo buscar información y autoformarme y capacitarme. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta cuándo se incorporó esta persona, cuál es el calendario. Nosotros necesitamos tener un calendario de trabajo claro, ¿sí? Y tener una bitácora de cuáles son esas acciones, esos compromisos, esos pendientes que nosotros tenemos para poder hacer seguimiento. Entonces, eso es importante y que podamos trabajar en función del logro de estas actividades. Así que aquí sigue Andrés porque les va a contar entonces todas algunas herramientas, algunos métodos que nosotros podemos aplicar en este momento para poder entonces gestionar a estos equipos. Sí, bueno, para lo que mencionaba recién Marlene, existen herramientas que en realidad han existido siempre, ahora las empezamos a usar más, pero por ejemplo, cuando estamos enfocados en objetivos, hay una herramienta llamada Pomodoro que está buena, cuando estoy enfocado digamos, en control en entregas en tiempo, tenemos Toggle, Rescue Time, Trello y Float para las formas de trabajo, y Web Whiteboard y Concept Board para el trabajo colaborativo. También está Jamboard. Pero estas son herramientas que de última se conocen, ¿no? La mayoría de las personas las conocen. Nuestra intención finalmente era dejarles tres estrategias para poder lograr los objetivos. Es el siguiente slide, ¿no?
que mencionábamos. Muchas gracias. La primera estrategia es reforzar la comunidad. Tenemos que tener en cuenta que volvemos en una situación híbrida, con algunas personas que están trabajando en la casa, otras que están en el lugar de trabajo. Necesitamos realizar una reconstrucción del entorno laboral, porque el entorno laboral se dispersó. Ahora vamos a ver cómo. Podemos utilizar también las comunidades de práctica. Las comunidades de práctica yo las he aplicado y están muy, muy buenas porque, por ejemplo, un día puede ser los arquitectos de software, por poner un ejemplo, van a diseñar una solución y el resto de la compañía va también, van los desarrolladores y de otras áreas. O, por ejemplo, en cumplimiento van a resolver determinado caso complejo y la gente de tecnología va a ese, digamos, al trabajo en común para aprender y para entender y empatizarse con el resto de la gente y reconocerlo mejor. Otra cosa súper importante que también mencionó Marlene es el balanceo diario de habilidades. O sea, ahora tenemos que encontrar que aquellas habilidades que son escasas, el propio equipo de preferencia los genere. Ahí uno puede utilizar la matriz de competencias que ya se mencionó. Yo he aplicado el modelo Yuharri también, de aprendiz, intermedio y maestro, pero la importancia de que los equipos sean autoorganizados, que ellos encuentren sus debilidades y aprendan ellos mismos a suplirlas. Por otro lado, para reforzar la comunidad, necesitamos radiadores públicos de información. Ahora hay que ser muy transparente. Tenemos que tener por todas partes y digitalmente información relacionada ya sea a los proyectos o indicadores de las diferentes áreas que son críticas en la compañía. Fundamental, las interacciones sociales visibles, porque ahora que no estamos colocalizados físicamente, necesitamos que poder ver a las personas, poder tener una lectura de las expresiones faciales para saber cuál es la respuesta. Porque alguien puede decirme, bueno, mira, vamos a hacer esto. ¿Estás de acuerdo? Y yo puedo decir, sí, 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 me parece bárbaro. O puedo decir, sí, sí, me parece fantástico, ¿no? Entonces, vean que hay una lectura que es necesario hacer. Por eso el reconocimiento de las expresiones faciales visible todo el tiempo. También vamos a ver ahora en un momento cómo lo podemos lograr, la visualización o sea, dos cosas, la visualización de las acciones y movimientos de las personas para poder predecir acciones. Por ejemplo, si yo veo que alguien de mi equipo virtualmente se mueve a otra sala donde están hablando de infraestructura, yo ya sé que a él le puedo hacer una pregunta, en vez de ir a preguntarle al de infraestructura que explique todo otra vez. Y la conexión de la red de valor con el espacio físico. Esto es que no debe haber una diferencia entre estar en el trabajo o en la casa. Debemos utilizar las mismas herramientas que si estamos en la oficina o si estamos remotamente. Hay una aplicación, que es la que les quería mostrar, que yo creo que, porque hay muchas, ¿no? Bueno, tenemos aquí Zoom, tenemos la suite de Teams,
con Office 365, tenemos la suite de Google, un montón de cosas. Esta es una herramienta que nos permite mapear la oficina, o sea, el lugar de trabajo con las diferentes oficinas, con las diferentes salas, ¿sí? Yo puedo ver quiénes están ahí. Si yo ingreso a la sala, hay radiadores de información, sus tableros Kanban, y puedo ver a las personas que están ahí. Y puedo preguntarle, interactuar, puedo moverme a una reunión. Entonces, aquí estamos reconstruyendo el entorno social, porque ahora lo vemos como si estuviéramos en el edificio y vemos el movimiento de las personas entre el edificio. Esta herramienta se llama Sococo y bueno, arriba a la izquierda está el nombre, y el sitio donde se puede ver información y descargarlo se llama sococo.com, ¿sí? Que creo que sí. No veo la dirección, pero por la duda lo voy a escribir en el chat a everyone. Es www.sococo.com. Esta es una herramienta fantástica para reconstruir el entorno social. Bien, la otra recomendación, establezcan una sala de respuesta rápida, ¿sí? Esto va a permitir que se pueda estar las personas que pueden tomar decisiones, que lo puedan hacer rápidamente. Antes nosotros teníamos, y por ejemplo, trabajando en forma ágil, teníamos un horizonte de incertidumbre de 2 semanas o de 1 semana. Ahora nuestro horizonte de incertidumbre pueden ser horas o días, ¿sí? Nosotros podemos estar aquí, tenemos ya todo arreglado qué días vamos a ir, y a las 6 nos dicen, se suspenden todos los salvoconductos. Bueno, tenemos que reaccionar muy rápidamente. Esta sala de respuesta rápida, que obviamente es virtual, yo lo puse ahí porque eso creo que es la sala de respuesta rápida de la Casa Blanca, entonces como para darle un toque. Pero bueno, la cuestión es que algo que no mencionamos, pero que sí es súper importante, cuando estás trabajando virtualmente, es importante que tengas 2 monitores, ¿sí? Que puedas trabajar utilizando 2 monitores, porque en uno usás Sococo o Teams o Zoom o lo que tengas, ¿sí? Y podés ver y escuchar a las otras personas, que es súper importante, y trabajar en la otra pantalla, ¿no? O sea, es prácticamente imprescindible. Pero en esta sala de respuesta rápida tiene que estar formada por personas de diferentes perfiles, ¿no? Dentro de la cadena de valor de la compañía. Tiene que estar el CEO, tiene que haber gente de TI, de marketing, de finanzas. En esta sala decidimos nuevas hipótesis a probar, retroalimentación de las pruebas que estamos haciendo, de la información que obtenemos de todas estas personas, pueden salir pruebas en mercados alternativos, y sobre todo continuamente refinación y mejora, refinar y mejorar, refinar y mejorar. Y esta sala tiene que estar activa toda la jornada, para que cuando esta gente ahora es capaz de cancelar un sprint o de alterar un backlog. Antes nosotros decíamos, bueno, cuando empezó el sprint no se puede cancelar, y aparte el backlog, el que lo prioriza, bueno, no. Ahora tenemos que trabajar tan rápidamente que nuestro horizonte de incertidumbre se ha reducido mucho. Por último, la tercera estrategia
Bueno, no por último, la tercera estrategia, proteger a las personas y sus emociones. Esto es súper importante. Miren, yo conozco varias empresas con las que trabajo, donde el CEO o el gerente general desaparecen. O sea, sí están trabajando, sí están en Zoom, pero, no, pero desaparecen, no los ves. Entonces, genera eso que la gente, o sea, bueno, tenga muchos temores, y entonces es muy importante que el CEO pueda conectar diariamente con las personas para poder estar reafirmando continuamente los valores y el propósito de la compañía. El CEO tiene que estar recordándoles, hey, miren que no cambió, nuestros valores son estos, este es el CEO, este es nuestro propósito. Es muy útil que utilizar también el modelo Gemba, que es otro modelo, es otra palabra japonesa, para interactuar con las personas, tener una visibilidad radical, otra vez, que la gente sepa lo que está pasando, porque ahora no importa, o sea, puede venir el CEO y decir, miren, tenemos un tema de liquidez importante y estamos trabajando con el banco. Bueno, eso es mucho mejor a que se filtre y la gente diga, hey, ¿sabés que hay un problema de liquidez? No, dicen, bueno, el primero dice, hay un problema de liquidez que estamos negociando con el banco. El último dice, no nos van a pagar la quincena, ¿no? Entonces, el CEO tiene que conectar con la gente, el CEO, gerente general, el dueño, porque no importa el tamaño de la empresa, pero hay que estar ahí, ¿sí? Y hay que estar, no me refiero a que quizá no es necesario que esté presencialmente, pero sí a través de las herramientas de reconstrucción del entorno social. El feedback permanente, mira, yo siempre le digo a mis clientes y lo practican, aquí hay dos herramientas, Mentimeter y Slido. Mentimeter fue la que usamos al principio. ¿Para qué? Para que todas las mañanas hagan una encuesta para saber cuál es el estado de ánimo de las personas. ¿Sí? Le hagan mire, entren y pongan, a ver, ¿cómo estoy? Súper feliz, estoy feliz, estoy normal, estoy triste, estoy angustiado. Ah, bueno, angustiado, angustiada, ¿no? No sé. Pero que cuando empiece el día se sepa cuál es el estado de ánimo general que tiene la compañía, porque como estamos trabajando virtualmente, tenemos que preocuparnos mucho por saber cómo está la gente, porque no los vemos. Si yo voy pasando y veo a uno de mis compañeros, subordinado, empleado, lo veo llorando. Hey, algo le pasó, voy, hablo, no, ¿sabe lo que pasa? Es que mi hijo tuvo un accidente y entonces ahora está, pero bueno, señor, vaya, deje lo que está haciendo, váyase al hospital. Pero si eso pasa en un entorno remoto, no te enterás si no estás indagando. Y ahí los líderes, las cabezas de la empresa, o sea, todos son líderes, ¿no? Pero los líderes principales tienen que cuidar mucho eso, ¿no? Bueno, eso, basta. Estás en mute, Marlene. Decía Andrés que eso es bien importante, porque más en estos tiempos que de repente no sabes, comienzas a tener algunos síntomas y de repente piensas que estás pues, con el COVID y tú sabes, entonces, y no solamente tú, toda tu familia, o sea, ahorita mismo tenemos un ambiente de mucha incertidumbre, ¿sí? Entonces, realmente, como les decía antes, trabajamos con personas. Entonces, como trabajamos con personas también y más, como veíamos antes, todo es muy subjetivo porque no estamos
juntos para vernos y poder ver más allá y entender qué es lo que está pasando. Entonces es relevante que hagamos una evaluación de desempeño. ¿Sí? Una evaluación de desempeño, más que por saber si una persona está haciendo algo bien o algo mal, es para darle la retroalimentación. Entonces tenemos que hacer evaluaciones formales, informales, ¿verdad? Yo estoy seguro que ya las organizaciones formalmente establecidas tienen algún mecanismo, algún método de evaluación de desempeño. Pero no tenemos que esperar allá, porque eso se hace cada cierto tiempo, sino que tenemos nosotros que estar como líderes dentro de un equipo virtual, estar evaluando cuál es la ejecución de los integrantes del equipo y darle siempre esa retroalimentación y velar por su bienestar, y más en estos tiempos. El liderazgo más fuerte es el liderazgo basado en el ejemplo y también cuando uno sirve a los miembros de su equipo. Suena romántico, pero ese liderazgo basado en el servicio, en velar por el bienestar de los integrantes de los miembros del equipo, lo que provoca o da como resultado un mayor nivel de compromiso dentro de las personas. Entonces, hay que estar siempre refrescando, como dijo Andrés, y lo mencioné antes, nuestra visión, los objetivos, ¿sí? Qué conocimiento, cómo ellos están ejecutando las tareas, cómo lo pueden hacer mejor, ¿sí? Y cómo lo podemos apoyar. Y pues al final lo que se busca es con esta retroalimentación que se logre una mejora continua. Y no solamente que ellos esperen o que los integrantes del equipo esperen que usted como líder le dé esa retroalimentación, sino que sea una autoevaluación. Eso es muy importante, fomentar la autoevaluación y también establecer metas retadoras, retos a los miembros del equipo, porque eso va a hacer que ellos trabajen. Hay muchas personas que el tener y el afrontar, ejecutar actividades retadoras les incrementa su motivación, es lo que les motiva. Entonces, porque al final como líderes y el equipo virtual necesita mucho de esto, de motivar a los miembros del equipo. También trabajando virtualmente, sí, presencialmente y enfrentamos conflictos, ¿sí? Virtualmente mucho más. ¿Cuáles son estas fuentes de conflictos que por lo general se presentan en los equipos virtuales? Conocimiento en el uso de las herramientas, conocimiento en el negocio, en el trabajo que hay que hacer, confianza, ¿sí? Porque esto, igual que todo equipo, el desarrollar un equipo tiene que pasar por fases. Y una de las fases es eso, es lograr la cohesión, en donde cuando yo trabajo y yo siento confianza en los miembros de mi equipo, entonces yo trabajo de una forma cohesionada y yo puedo hacer el trabajo mucho más rápido y lograr esas metas de mejor manera. La comunicación, que ahora es, y yo en lo personal, a mí me da risa porque me ha pasado un sinfín de ocasiones. Escribo algo, pero depende de cómo tú te sientas de ánimo en ese momento o qué situación esté pasando a tu alrededor o simplemente cuál es tu forma de ser. Hay personas que son más visuales, hay otras que son más auditivas. Entonces, si yo soy más auditiva y leo y no entendí, entonces malinterpreto y eso genera conflicto. Y también la toma de decisiones. En los entornos virtuales, si no tenemos un procedimiento muy claro y no contamos con esa sala que decía Andrés, entonces las decisiones son mucho más dilatadas. Y esto pues obviamente genera conflictos. Entonces tenemos que gestionar y estar pendiente de los conflictos porque los conflictos al final detienen el trabajo o provocan que el trabajo se haga de la manera que sea y no sea correcta y al final perjudiquen el logro de las metas que tenemos que alcanzar. Recomendaciones que le podemos dar finales para ir concluyendo ya este tema. Uno, tenemos que procurar motivar o desarrollar una cultura entre los miembros del equipo virtual enfocado a resultados. ¿Sí? Tener en cuenta que un equipo pasa por fases y cada vez que entra un nuevo integrante al equipo, empezamos esa nueva fase, ¿sí? En donde hasta que lleguemos a estar integrados y también hay una diversidad cultural que afecta, entonces que tenemos que manejar.
porque a pesar de que estamos en un mismo país, tenemos costumbres, tenemos valores, tenemos creencias diferentes. Entonces tenemos que fomentar y desarrollar relaciones. Es muy importante que esa relación esté basada en la confianza, que trabajamos con personas humanas, entonces está el yo humano, que tenemos que motivar al equipo, que las reuniones no podemos pasarnos toda la semana en reuniones porque hay que trabajar. Entonces hay que hacer reuniones cortas, efectivas, organizadas y el trabajo virtual no tiene zonas. El trabajo virtual nos elimina cualquier tipo de frontera. Entonces, podemos pensar que podemos contar con equipos de todas partes del mundo, no solamente de nuestro país. Entonces, esas son recomendaciones finales que les puedo dejar y que tienen que tomar en cuenta y que tienen que gestionar. Y para terminar, aquí los voy ya para concluir, quiero que Andrés termine esta parte de concluyendo cómo vamos a formar esos equipos virtuales con un alto rendimiento. A ver, Andrés. Sí, nosotros tenemos un taller que ya hemos dictado con mucho éxito en muchas empresas para la formación de equipos virtuales de alto rendimiento. Equipos ya sea de cualquier área en la empresa. Puede ser de desarrollo de software, pero puede ser de finanzas o cualquier equipo que necesite eh, por ejemplo, hay una pregunta, voy a adelantarme, ¿no? Que alguien hace para generar el liderazgo colaborativo. Bien, para generar el liderazgo colaborativo es necesario, primero, cambiar el mindset de las personas. Saber que un líder no es un jefe, ¿sí? El líder es una persona que ayuda a las otras personas porque tiene más experiencia. ¿Sí? En este taller trabajamos mucho en eso, es un taller totalmente práctico, donde se lleva a cabo un proyecto, que no es un proyecto de software, es de otra naturaleza, y entonces ahí ponemos a personas de diferente jerarquía a trabajar todos juntos, ¿no? Y es un taller de 16 horas. Eh, no, lo siguiente, no sé si hay un slide, porque también quería dejarles una, eh, una recomendación de un libro. Ok, claro, ya lo paso. Nada más quería complementar, Andrés, lo que mencionaste, que es importante que cuando formemos equipos virtuales, los equipos virtuales tienen que responder a una adopción temprana. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de incertidumbre. Entonces, el cambio es lo normal. Tenemos que cambiar. Así como decía Andrés, esto es algo, los equipos virtuales tienen que funcionar en los diferentes departamentos de la organización, principalmente los que generan valor. Entonces tenemos que adecuarnos o abocarnos a esa cadena de valor, analizarla y en base a eso poder determinar cómo vamos a desarrollar o de dónde van a surgir estos equipos virtuales para pues aprovechar el momento y las oportunidades en este tiempo. También se necesita contar con un marco de trabajo para poder que ellos logren ese empoderamiento y ese liderazgo personal, porque al final cada uno tiene que autogestionarse. Lo otro, también, pues hay que formar esas competencias claves, como le hablábamos, que es importante conocer esa, eh, esa cadena de valor, ese modelo de negocio, cuáles son esas oportunidades que hay, en base a eso saber si yo como organización, cuáles son mis competencias claves y si tengo mi personal con esas competencias claves para poder llevarlas a cabo. Y una vez, si no las tengo, tengo que formarlas y tengo que gestionar esos equipos. Y por último, ya tenemos los equipos virtuales conformados, pero tiene que haber personas que lideren esos equipos. Entonces se requiere que estas personas cuenten con un coaching para que lo puedan hacer y sacarle el mayor provecho, que estos equipos realmente logren ser ese alto o puedan obtener ese alto rendimiento.
Entonces, este es el libro que les comentaba a Andrés, Sí, vieron que que les en muchos recomendamos. slides yo hice referencia. El libro se llama Lidera el cambio exponencial. Está en versión Kindle, en español también. El autor es Eric Bühler. Eh, Además, es un tipo, bueno, es uruguayo. Aprovecho nada más para decir que yo no soy argentino, que soy uruguayo, pero bueno. Sí. Y que vivo en Panamá hace 20 años también. Bueno, ya eres panameño, Sí, Andrés. sí. Pero Bueno, bueno, no revelemos tu edad. pero o sea, el libro está como una predicción a estos tiempos, ¿no? O sea, es muy fácil de leer y tiene muy buenas prácticas y sobre todo uno tiene una duda, le escribe al autor y te contesta a los mails, él te contesta, vos le preguntás, hey, ¿cómo puedo hacer para leer? Y él te manda, te dice, no, mira acá lo que puedes hacer, que no sé qué, bla, bla. Eso, ¿no? Entonces, les quería recomendar eso. Este, bien, ¿Quieren que lea algunas de las preguntas? sí, por supuesto. Ok. Ya tú comentaste una sobre puede compartir tips para generar el liderazgo colaborativo. Sí, no sé Esa ya la compartiste. si cubrí la expectativa de Thais. Ok. Eh, Otra pregunta de Jan. ¿Cómo hacer para que la sala de respuestas rápida sea un elemento habilitador, entre paréntesis, enabler, y no se convierta en un elemento burocrático? Bien, ahí hay tres elementos clave. Primero, que en la sala de respuesta rápida los integrantes tienen que estar comprometidos, ¿sí? Tienen que estar a la orden como en una sala de respuesta rápida de guerra, digamos. La otra es que debe ser una jerarquía plana. El CEO debe formar parte, pero no puede prevalecer su opinión. Tiene que quedar claro y el compromiso que todos los que están ahí tienen la misma jerarquía. ¿Tá? Y por lo tanto, tiene que haber un cambio importante de mindset. Porque lo principal es que sea de una jerarquía plana, ¿sí? Jan, ahí lo que quiero decirte es que se va a convertir en un elemento burocrático si tenemos que esperar que el CEO dé su visto bueno. No, si de 6 habemos 3, nosotros 3 tomamos la decisión. ¿Por qué? Porque tenemos la misma jerarquía que el resto de las personas. No sé si respondí tu pregunta ahí. Ok. Pienso que nos escribirán más adelante. Vamos a seguir con la siguiente. ¿Es conveniente solicitar informes de trabajo al personal de teletrabajo y no al personal presencial para evaluar? Repito, ¿es conveniente solicitar informes de trabajo al personal de teletrabajo y no al personal presencial? Mira, yo en ese sentido, y por ahí si Marlon puede dar su Sí, opinión. ya iba a dar mi opinión. Sí, pero el tema ahí es que, más que, ¿dónde está la pregunta escrita que la quiero leer? Esa me la mandaron directamente. Ok. El asunto es que el tema de pedir reportes genera una carga de trabajo que uno la puede evitar poniendo métricas, ¿sí? Ahora que nosotros estamos trabajando de esta forma virtual, ya no se trata tanto de entré a las 8, me fui a las 5, porque yo agarro y pongo una foto mía así, y me voy ¿no? Entonces, la cuestión es que tiene que haber métricas. Yo tengo que poder medir el trabajo de las personas.
¿sí? Ya sea a través bueno, de los radiadores de información, enfocarnos en las entregas de valor, como dijo Marlene, ¿no? O sea, a resultados, a entregar valor. Entonces, no es o sea, tenemos que tratar de salir del paradigma de comando y control, porque no podemos comandar ni controlar a nadie, porque, digo, yo te puedo hacer el listado de que trabajé hoy 18 horas, no tiene esa microgestión, ¿no? En mi opinión, yo lo que prefiero es tener métricas y ver, miren, este equipo, el equipo, no la persona, el equipo, su rendimiento, podés llamarle velocidad, a mí no me gusta mucho la palabra, pero su rendimiento, su capacidad ha bajado. Veamos por qué. Que nos expliquen por qué, más que estar, ¿no? Haciendo eso. Ok. Sí, yo ahí quisiera complementar, Edilma, que es importante, por eso, como mencionamos antes, hay herramientas que te permiten como llevar ese control de actividades, tú tienes un calendario y ahí con eso puedes establecer las métricas. Lo importante es que sean como calendarios, objetivos muy claros y medir en base a eso, ¿no? Y con las reuniones, con las diferentes interacciones, tú puedes ir monitoreando ese desempeño, pero lo importante es que uno de los cambios de paradigma es ese, que los equipos virtuales tienen que estar enfocados a actividades que generen valor, ¿sí? Que generen valor. Entonces, ahí la pregunta sería, el hacer informes, ¿cuánto tiempo me toma? ¿Me genera valor? ¿Le genera valor a la organización, sí o no? Pero sí pueden haber algunas formas como con un calendario, como lo vimos, con las herramientas que tenemos, poder obtener los resultados, porque tenemos que estar enfocados a resultados. Ok, está bien. Siguiente pregunta. Bajo su experiencia, ¿qué metodologías adoptar que permitan desarrollar equipos virtuales y así romper paradigmas actuales? Bueno, aquí tenemos que primero hacer una pequeña aclaración. Nosotros tenemos filosofías de trabajo, que Marlene lo ha venido mencionando, y ser ágil es una filosofía. Luego tenemos marcos de trabajo. El marco es un conjunto de metodologías, ¿sí? O sea, yo puedo utilizar el marco de trabajo Scrum, que utiliza la metodología Extreme Programming para hacer iteraciones, o que utiliza la forma de trabajo Kanban. Entonces, hecha esta aclaración, dependiendo digamos, el objetivo que tiene el equipo ágil, si es un objetivo constante, como por ejemplo, otra vez, la revisión de contratos, la revisión de cumplimiento, o soporte técnico, esos no paran. Entonces, ahí podemos usar Kanban, porque Kanban es algo que no está hecho para que empiece y termine el proyecto, sino que es para que vaya continuamente. Si es algo que voy a construir, si voy a construir un producto, ¿sí? En ventas, sí, voy a construir un nuevo producto, no necesariamente acompañado de una nueva tecnología, quizás de la tecnología ya existente. Bueno, ahí me conviene usar Scrum, porque yo tengo un tiempo límite, un dinero límite, y debo arreglarme en determinadas iteraciones. Entonces, la metodología o forma de trabajo depende de la naturaleza del trabajo del equipo. Recordemos que la metodología no es el fin, es la flecha, digamos, la metodología no es el blanco, es la flecha.
yo tengo un objetivo, sacar un nuevo producto, desarrollar un software, firmar tantos contratos, ese es mi objetivo. Y el medio que voy a utilizar es una metodología o una forma de trabajo o un marco, ¿sí? Por eso es que es necesario ver. Ok, siguiente de parte de Walkiria. Tips para generar el compromiso del equipo bajo la metodología virtual. Ahí, estaba, la podés repetir, disculpame porque Ok, estaba leyendo ok. allá. Sí. Tips para generar el compromiso del Ah, equipo bajo la metodología virtual de Walkiria. bueno, sí, el compromiso lo genera la autoorganización. Cuando, desde el momento en que ellos son autoorganizados, ¿sí? Y que no tenemos, digamos, no tenemos un liderazgo de control, sino un liderazgo de soporte, un liderazgo de mostrar con el ejemplo cómo se hacen las cosas. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Que esto es como, creo que ya lo mencioné la otra vez, esto es como Uber, ¿tá? Los malos pasajeros y los malos conductores van quedando afuera, ¿tá? Porque los que no tienen el compromiso, el resto de la gente empieza a no darle, a no compartir el trabajo o a simplemente juntarse todo y decirle, hey, mira, trabajamos esto o lo hacemos todo o no te necesitamos más. Y eso tiende a pasar cuando uno empodera a los equipos y cuando los equipos son autoorganizados. Esa es la forma, eso para generar compromiso, eso no falla. Que todos sean autogestionados, ¿no? Que todos tomen, es como, mira, de hecho, esto se basa en los deportes. Si nosotros estamos jugando al fútbol, ¿sí? Al fútbol 5, yo no quiero que nos hagan todos los goles por mí, porque aparte si no los otros me van a sacar. Entonces, si yo veo que me empiezan a hacer los goles por mi culpa, yo digo, bueno, voy a meter un poquito más, ¿no? Entonces, si veo que no alcanzamos las metas porque las tareas que yo elegí tomar no las completé, yo mismo empiezo a decir, hey, voy a tener que meter un poco más o pedir ayuda o pedir formación, pero algo tengo que hacer porque aquí es evidente que estoy frenando al equipo. Perfecto, Andrés. Walkiria, Perdón, querías. Ajá. sí, yo quisiera agregar a lo que mencionó Andrés, que es importante también desde el inicio, cuando estableces objetivos, involucres la participación de todos. Porque eso también hace, como yo participé, yo formo parte yo sí voy a defender y voy a trabajar y voy a sí estar comprometido porque tengo ese nivel de pertenencia. Entonces, es importante también para los miembros del equipo, cuando se hacen las definiciones iniciales, desde allí involucrarlos y que formen parte de, ¿sí? Que es bien importante y dejárselo saber. Y no solamente esos objetivos, sino también establecer esos valores que nos van a regir como equipo y también cuáles son las reglas, cuáles van a ser nuestras reglas de equipo, ¿sí? Y entre todos poder definirlo. Entonces, eso va a facilitar esa autogestión también. Sí, mira, Perfecto. mira, me gusta esta. ¿Puedo escoger una pregunta? De Jaime Lobo. Dice, Ya la iba a leer. bueno. ¿Cómo manejar el tema de errores o fallas? Por estar trabajando vía remoto, estamos más propensos a que se cometan errores por distracciones o la falta de la estructura tradicional. Los errores o fallas los manejamos aprendiendo de ellos. Si nos equivocamos, aprendemos. Tenemos que estar bien claros que vale equivocarse. Es más, es mejor equivocarse lo antes posible. Cuanto antes uno se equivoca, es más barato.
Entonces, si hay un error, lo que hay que hacer es, los errores no se pueden castigar, porque si uno castiga los errores o las fallas, entonces mata la creatividad, la iniciativa. La gente dice, yo no voy a estar inventando porque si no, entonces, no, al contrario, hay un error. Estudiemos qué fue lo que pasó, por qué enviaste el mail con este contenido al cliente cuando no era. Ah, porque está dentro de una lista que no puede ser. Ah, no, perfecto, está bien. Es algo que, como lo identificamos, no va a pasar más. Pero hay que tenerla bien clara la idea de que los errores son enriquecedores. ¿Sí? De ahí aprendemos. Y justamente, ahora estamos en una en la que, claro que nos vamos a equivocar, pero porque sí, nunca estuvimos así. Nosotros pensábamos que dentro de 10 años íbamos a estar trabajando como estábamos ahora. Y resulta que nos levantamos el lunes y ya era dentro de 5 años. Bueno, yo quisiera complementar ahí, Andrés, que también es importante esa retroalimentación, ¿sí? Y eso, tener un ambiente de confianza en donde la gente sepa que se vale equivocarse. Me equivoqué y decir, oye, me equivoqué. Sí, no sé, necesito ayuda. O sea, hay que fomentar ese ambiente de confianza, esa relación de confianza entre las personas. Y si llegara a pasar, que va a pasar, como decía Andrés, de que hayan errores, tenemos que compartir para que no solamente el aprendizaje se quede en una sola persona o tal vez en el líder, sino con el equipo. Oye, mira, pasó esto o esto lo resolvimos de esta manera. Entonces, definitivamente hay que fomentar el ambiente, que la gente se sienta, porque mucha gente, cuando tú tienes esa cultura de regaño, de castigo, entonces la gente se queda callada. ¿Sí? Entonces, no, es simplemente busquemos lo mejor porque siempre hay que buscar lo mejor para el equipo. Si uno lo hace bien, todos ganamos. Si uno falla, entonces todos nos tenemos que apoyar. Y al final, aprendamos de esto. Como decía Andrés, buscar la falla y compartir la información, qué fue lo que pasó y cómo lo podemos corregir, cómo lo podemos mejorar, pero entendiendo que tenemos que aprender de esto. Mira, la sala de Jan nos escribe, dice, construyendo sobre tu respuesta, se refiere a la sala de respuesta rápida, esas personas no están dedicadas a esta sala y tienen otras responsabilidades, por los que en momentos pueden chocar y el día a día puede demorar la respuesta. Multiplicado esto por la cantidad de integrantes, puede ser un roadblock más que un habilitador. Mi forma ha sido incluir esta responsabilidad dentro de sus objetivos. ¿Alguna otra idea? Bien. Andrés, dame un segundo porque como esta respuesta va a ser muy buena, yo necesito aprovechar que estamos todos aquí para invitarlos a que participen en nuestro próximo webinar el 21 de julio a la misma hora sobre aspectos psicológicos de la vuelta al trabajo. Y adicionalmente mencionar en forma rápida que vamos a tener otros webinars durante el mes, fundamentos para liderar el cambio en tiempos de recesión, equipos virtuales ágiles de alto rendimiento, cómo gestionar personalmente la nueva normalidad y disfrutarlo al mismo tiempo. Van a estar en nuestras redes para que por favor las visiten y pueden escribirnos a info@itsconsulting.com. Seguimos contigo, Andrés. Gracias por darme el tiempo. Sí, no, disculpa que yo que... ¿no? No, tranquilo, así es, así es. Está muy interesante la pregunta. Pero en este punto, Jan, nosotros creamos una sala de respuesta rápida porque estamos en una especie de crisis permanente y necesitamos una respuesta rápida. Estas personas tienen otras responsabilidades, pero esto es como, y quiero volver, ¿sí? No, o sea, no, yo soy un tipo muy pacífico y me duele la guerra muchísimo, pero para tomarlo como un ejemplo. El presidente tiene mil ocupaciones, pero cuando hay, bueno, o como pasó ahora, ¿no? Digo, está la pandemia y vaya a saber, el presidente estaría con lo que hace un presidente, no sé qué hace, pero lo dejó. ¿Por qué? Porque se necesita una respuesta rápida. Mira, quiero poner un ejemplo de una sala
de respuesta rápida que se construyó y fue muy, muy efectiva. Como bien dijo Marlene, yo soy más panameño que cualquier otra nacionalidad, tengo hijos panameños, hace 20 años que vivo acá, mi hija se graduó de psicología acá en Panamá, pero el ejemplo que pongo es, el 13 de marzo hubo el primer caso de COVID-19 en Uruguay. Ese mismo día se formó una sala de respuesta rápida. El presidente la formó con, bueno, él mismo, el presidente que había salido, porque él entró el 1 de marzo, o sea que recién había entrado, así que llamó al presidente saliente de la oposición, o sea, de izquierda y él de derecha, pero dijeron, nos olvidamos de las ideologías porque hay que responder, y llamó también a la Asociación de Fabricantes de Software o Cámara de Software, y al sindicato médico, y dijo, tenemos un problema, ¿qué vamos a hacer? Hay que cerrar las fronteras, hay que hacer esto. ¿Vamos a hacer la cuarentena? Decidieron que no por sus razones. La cuestión es que eso pasó el viernes 13. El viernes siguiente ya había una aplicación funcionando que a través de Bluetooth detecta si vos estuviste con determinadas personas y te avisa si en los 15 días siguientes alguien está infectado para que vaya. Pero ¿qué pasa? El presidente tiene cosas para hacer, los otros son gerentes de empresas, tienen cosas para hacer, pero esta sala, como esto es una crisis, la sala de respuesta rápida no es una estrategia para poder salir de esto. Entonces, yo estoy con ustedes y si formo parte de una sala de respuesta rápida, le digo, mire, les pido 1000 disculpas, por favor, Marlene, siga, pero yo tengo que atender la sala de respuesta rápida, porque ese es el objetivo. No es un comité, es un grupo de personas que tienen 10 minutos para tomar una decisión. Y eso es lo que uno tiene que tener en mente cuando la implementa. Marlene, ¿tú querías colaborar con algo? No, yo La creo respuesta. que Andrés lo dijo, yo creo que es importante, como todo, ¿no? Al momento de formar algo es importante que las personas que estén ahí tengan claro qué es lo que se espera de ellos. Y yo creo que eso funciona y hay que estar recordándolo. Yo creo que hay que estar recordándolo, pero que sepan que esta es una prioridad y cuál es su participación y qué es lo que se espera, porque es supremamente importante. Yo quería preguntar, no sé, con el comentario que hizo Jaime Lobo, si quedó clara la respuesta que nosotros dimos sobre el tema del manejo de fallas y errores. Si no, por mí está todo Él realmente se enfocó. Sí, dijo que sí, que gracias. Ok, gracias, Jaime. Dice Jaime, sí, me está diciendo Jaime que sí, que muchas gracias. Perdón, Jaime ahí lo que indicaba es que más allá de cómo manejar estos comentarios a las personas, cómo darles retroalimentación para que no se sintieran regañadas y cuestionadas, y más que todo que no lo sintieran como un llamado a atención, sino que fuera algo productivo. Claro. No estar en desacuerdo con el qué, sino el cómo, y es ahí donde te pedía orientación. Claro, y ahí es cuando el líder tiene que decir, muchachos, no teman equivocarse, exacto, porque nos vamos a equivocar, o sea, nos vamos a equivocar, pero tenemos que ser honestos y si nos equivocamos, decirlo. Necesitamos, y eso es un aporte. Un error es una ganancia. Un error en este punto es una ganancia. Pero entonces es que la persona, la que tiene la voz cantante, el CEO, es el que tiene que tener ese contacto con las personas y decirles, muchachos, muchachas, sepan que yo sé que vamos a cometer errores. Yo voy a cometer errores, todos, y vamos a equivocarnos lo más rápido que podamos, para que nos cueste barato. Exacto.
¿no? Y entender, ¿no? Como les decía también, se sabe decir, o sea, se vale decir no sé, se vale decir no entiendo, o sea, fomentar ese ambiente de apertura. Y eso sí es responsabilidad del líder, o sea, brindarle ese ambiente de apertura al equipo. Lo cual lleva también un proceso de gestión de cambio, que es toda, ¿no? otra Y ese es para el próximo cuestión. webinar, el próximo. Sí, porque no todos los CEO y no todos los gerentes generales o dueños de empresa o como sea, no a todo el mundo le ha caído la ficha. ¿Tá? No todo el mundo se ha dado cuenta de lo que está pasando y en qué estamos viviendo. Las personas que estamos aquí ahora, sí, ya hemos entendido, pero hay otros que dicen, no, tranquilo, vamos a mandar a 2 o 3 porque cuando se vaya el virus, ahora en noviembre, abrimos de vuelta y esto se llena de gente y vendemos y todo. No, cuando el virus se vaya en noviembre, vamos a suponer que se va en noviembre, se van a encontrar con que ya el mercado de ellos no existe. Ya todo el mundo compra las cosas por internet, no quieren ir hasta allá, o tienen miedo, o lo que fuera, entonces no se adaptan. Así que la cuestión está en que lo que tenemos es que tener la suerte de que nos toque un líder que tenga la visión y que se dé cuenta, o sea, que se haya despertado de lo que pasó. Porque, como te digo, hay mucha gente que no, y vos le decís, mirá, pero ¿por qué tenés tanta gente acá? Mandalos al teletrabajo, porque, no, porque Zoom, que no sé qué, yo ya sé todo eso, pero no, yo quiero que estén acá. ¿Y para qué los querés acá? ¿Para qué los querés acá? Tenés que tenés que comprarte una máquina de desinfección para poder desinfectar todo. Está gastando luz, está gastando aire acondicionado, para tener 5 personas. ¿Tá? Mandalos para la casa y les enseñamos a trabajar. No, yo sé cómo manejar eso porque ya hemos estado en peores. No, mentira, no hemos estado ni en peores ni en mejores, porque la última vez que pasó esto, yo me acuerdo, fue en 1919. Me acuerdo como si ¿Y fuera tú te ayer. acuerdas? ¿Y tú te Sí, acuerdas? como si fuera ayer. ¿Tá? Fue la última vez que pasó esto. Entonces, estamos ante una cosa que no sabemos manejar. Y entonces tenemos que decir, bueno, sí, no sé, como dueño de empresa, decirle al resto de la gente, hey, muchacho, necesito ayuda, porque yo la verdad no sé qué hacer. Esto es algo que yo no sé de tecnología, no sé ni qué es esto de virtual, ni qué es de cosa y equipo, de algo, no tengo idea, por favor, ayúdenme. Y ¿no? Tiene que tener, ¿sí? Tiene. Y si no tiene, loco, buscate otro trabajo porque esa empresa no va a durar. No le estoy hablando a nadie en particular, le estoy hablando al aire, ¿no? Ya se salió el Sí. uruguayo, el uruguayo. Sí, no, Sí, ya, de hecho, no. de hecho, algo que dijiste, le dijo ya el señor Jaime Lobo, dijo bingo. Diste la Claro, respuesta porque, clave de lo que él estaba porque esperando, porque puso bingo. lo que O pasa, ayudar a que el líder reconozca el cambio. Ayudar a ese líder a que lo reconozca. claro, es que eso Hay es lo personas más rápidas y que personas más lentas. mira, hay que convencerle de que contrate a alguien como yo, por ejemplo, para que lo guíe, para que lo guíe bueno, en cómo hay que ahora manejarse con las personas. Ahora las empresas, y temo estar extendiéndome mucho, pero ahora las empresas tienen que trabajar para los empleados. No es que los empleados trabajan para las empresas, ¿sí? Porque cuando vos formás a una persona que conoce un puesto, no importa el puesto que sea, porque puede ser, mira, te voy a poner otro ejemplo más, de una empresa donde la cajera se enfermó.
Y adivina, estaban todos saben hacer todo, pero nadie sabía facturar. Nadie sabía. Entonces cuando dijeron, empezó el bloque nuestro y podemos empezar a trabajar, bien, vamos a hacer una factura. ¿Y cómo se hace una factura? Nadie sabía. ¿Tá? Tuvo que venir alguien el que hizo el programa para enseñarle a alguien cómo hacer una factura. Entonces, ¿qué pasa? Vos no podés perder, parece insignificante, pero cuando vos perdés una persona, estás perdiendo conocimiento de la empresa. Todas las personas saben algo que tiene un valor. Entonces la empresa tiene que trabajar para la gente, para lograr que la gente esté sana, que tenga comodidad, que tenga tranquilidad mental, fundamental, que lo hemos dicho mucho, pero en esto la tranquilidad mental, porque ya la amígdala de todo ya a todos nos dijo, se acabó el mundo, nos vamos a morir todos y se terminó. Es lo que la amígdala ya nos puso en la cabeza. Entonces tenemos que darle a la gente la tranquilidad de no se acabó nada, ahora empieza otra etapa. Vino la revolución industrial, vino, no sé, apareció la computadora, todos empezamos a usar computadora, ahora aparece una nueva forma de vivir y que ya vamos a encontrar nuevas formas de diversión, nuevas formas de todo, ¿no? Pero es importante que las empresas trabajen para la gente, para que la gente tenga esa salud mental, no me gusta la palabra salud mental, la tranquilidad mental, ¿no? La tranquilidad mental me gusta más. Okay. Listo. Muchas gracias, Andrés y Marlene, por este webinar tan interesante. Vuelvo a repetir, pueden enviarnos correo a info@itsconsulting.com. También pusimos nuestras redes sociales en el chat. Y bueno, damos por concluido el seminario. Y bueno, los invitamos ya para el próximo 21 de julio, Dios primero. Muchísimas gracias por tu participación. Quedamos en la sala unos minutos.